Impresionante. Lo que usted está observando es un bombardeo israelí en puentes y cierran el cerco sobre Hezbollah. El ejército de Israel llevó a cabo un bombardeo sobre el puente de Kashmiyah. Esto, para que nos ubiquemos, es una infraestructura clave sobre el río Litani en el sur del Líbano. Esto en el marco, por supuesto, de la ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz. Vamos a escuchar esto. Fíjese la explosión y cómo queda destruido en cuestiones de segundos. Aquí vamos de vuelta. Impresionante. Fíjese que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha condenado este bombardeo israelí de este puente estratégico en el sur del país y afirma en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen el preludio de una invasión terrestre. Ojo con esto. Reitero, Israel bombardea puente y cierra el cerco de Hezbollah. Tenemos otro, que parece de película, parece de ficción, y esto hoy es la realidad. Nuestro equipo de radio y televisión. Son ya casi un mes de esta guerra, 22 días. Recuerde que el presidente Donald Trump había dicho que eran 4 semanas. Y fíjese los ataques que hoy están ocurriendo. Argentina, un verdadero gusto saludarles. Andy Chirinos, su servidor de este lado, en compañía también de mi equipo, Rubén Guillemí, Tomás Fenati, ambos analistas y periodistas. Y nos vamos con información urgente hasta Israel. Alfredo Leuco, vamos. Bárbaro. Pasan 13 minutos y estamos en vivo. Alfredo Leuco, te veo y te quiero escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la situación ya cae la noche en Israel? ¿Cómo te va, Andy? Un verdadero gusto conversar con vos. Estaba atento a este bombardeo, al puente, y tenés toda la razón en poner un poco la lupa y el eje del análisis en ese lugar, porque el bombardeo del puente lo que hace es tratar de que los terroristas de Hezbollah, que están un poco más al norte del río Litani, puedan ingresar hacia el sur, dejando esa porción de terreno del sur del Líbano lo más limpia de terroristas posible. No le está resultando tan fácil a Israel, por supuesto, porque disponen de una cantidad de misiles, de cohetería, de misiles de mediano y largo alcance, y no le está haciendo tan fácil. Pero ese es el objetivo. Lo que vos planteabas respecto de el ingreso de tropas al sur del Líbano, yo creo que eso ya se ha realizado en una pequeña medida, con piezas de artillería, con acompañamiento de tanques, claro. Y que en las próximas horas es muy posible que se incremente la cantidad de tropas, porque, el Estado de Israel, el Ejército, las Fuerzas de Defensa de Israel han convocado a 350.000 reservistas. Por supuesto, no significa que todos ellos van a ingresar al sur del Líbano, pero tienen la misión, la obligación, se han puesto como misión liberar toda esa zona, hacer una especie de colchón para que los terroristas no puedan disparar, no puedan amenazar, no puedan hacerle la vida imposible a aquellos que están viviendo en el norte de Israel y algunos que ya no viven porque se han ido. Estamos hablando de Metula, en la frontera con el Líbano. También hay que decir, me parece, Andy, que muchísimos se han ido del norte y algunos están empezando a volver porque están confiando en esta operación. Sí. De hecho, las órdenes militares no es solamente bombardear el puente para que no puedan volver los guerrilleros que están más allá del río Litani, sino también tomar primero las aldeas más pequeñas, más cercanas a Israel, tomar el control de esos lugares para cepillar, para peinar esa zona y liquidar todo tipo de vestigio de Hezbollah, y luego las aldeas y los pequeñísimos pueblos y ciudades que están más cerca del río Litani. Dejar esa zona como una especie de zona liberada de terroristas de Hezbollah, ¿no? Claro. Alfredo, lo que yo estoy viendo en este momento, y ya lo vamos a compartir con la mesa que nos acompaña en este programa especial, es un Israel que está buscando mirar más adelante, es decir, cuando merme, porque tiene que mermar eventualmente este frente duro que está sosteniendo con Irán,
plan que no le quede el frente del Líbano abierto. Es un poco reestructurar, desacoplar militarmente a Hezbollah en el Líbano, con un presidente del Líbano que ha condenado este ataque. Alfredo, te presento al equipo que me acompaña, periodista de La Nación Más, Rubén Guillemí. De mi otro lado también está Tomás Fenati. Tienen preguntas justamente para esta cacería de Hezbollah, este enfrentamiento del puente. Rubén, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Una consulta. Se habla ahí de que pueda pasar en el Líbano algo como lo que ocurrió en el caso de Siria. Viste que en 1967 Israel ocupa las alturas del Golán y en 1981 directamente las anexiona para su mayor seguridad. ¿Es posible que ocurra algo parecido en el Líbano, que haya una anexión directamente del territorio? Qué interesante que la pregunta que hace Rubén. En realidad es un debate, por ahora es un debate que yo creo que la moneda está en el aire, es una pulseada entre dos sectores del gobierno de Israel. Creo que todavía nadie ha impuesto una idea, pero es cierto que los sectores más, yo diría, combativos, más radicalizados, están proponiendo que por lo menos durante un tiempo anexar esa zona hasta el río Litani, darle protección a los ciudadanos, esperar que los pobladores del norte de Israel vuelvan a sus casas, recompongan su actividad comercial, su actividad educativa, los chicos, vuelva a cierta normalidad que desde el 7 de octubre en adelante perdieron absolutamente. Nosotros hicimos un informe desde Metula, justo tiraron un misil, nos tuvimos que guarecer ahí en unos caños de cemento, pero digo, al recorrer Metula te das cuenta del daño que han hecho, han destruido muchos de los edificios y prácticamente es una ciudad desierta, no hay nadie, han querido volver y justo les agarró esto que Hezbollah se sumó a Irán para enfrentar a Estados Unidos e Israel, y entonces me parece que ahí hay todo un debate. Algunos dicen que de esa manera van a lograr más fácil darle tranquilidad a los pobladores del norte israelí, y otros dicen que, como vos usaste la palabra anexión, colonización, captura del terreno, expansionismo, son palabras que Israel trata de evitar. Por eso en su momento, ya hace tantos años, se fue de la Franja de Gaza, y algunos dicen no vamos a volver a cometer el error de que nos acusen de colonialistas, de imperialistas, de copar la tierra de otro país. Ese debate está en este momento, has dado en la tecla, pero todavía no tiene resolución. Ahora, Alfredo, hablemos de este puente. Convengamos en que era un punto clave para la circulación civil, para la agricultura, para el posible recibimiento de ayudas. Esto tomando en cuenta la mirada de preocupación de la ONU. Estamos hablando de un riesgo humanitario. ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, es un tema sumamente delicado para mí, Andy. Acepto, obviamente, como periodista, la pluralidad y la variedad de opiniones. Yo creo que hay dos sectores que están en condiciones de solucionar este problema más temprano que tarde. Uno es el propio presidente del Líbano, uno es las propias autoridades elegidas en el Líbano. Hay un sector importantísimo del pueblo libanés, un pueblo democrático, un pueblo culto, un pueblo que apuesta a la paz, que están padeciendo a Hezbollah, que en cada una de las manifestaciones que pueden, a través de las redes sociales, a través de expresiones públicas, repudian a Hezbollah porque dicen que Hezbollah solamente le ha traído al Líbano miseria, muerte, guerra y falta de desarrollo y subdesarrollo. Claro. De hecho, Hezbollah no solamente es un grupo terrorista en el Líbano, tiene un partido político, tiene legisladores, está inserto en parte de la estructura de poder político del Líbano, en la justicia, en los distintos sectores ministeriales, y ni hablemos en el ejército del Líbano. El ejército del Líbano y el propio presidente se han mostrado impotentes para calmar, para desarmar y para generar un lazo de convivencia pacífica con Israel. Entonces, el otro sector que realmente puede resolver esta situación es el ejército de Israel, tratando de eliminar el poder militar que este grupo terrorista tiene. Es un dilema, es un verdadero dilema. Yo creo que si el Líbano, el presidente, los sectores democráticos del Líbano, los sectores que están en contra del terrorismo de Hezbollah, juegan un rol más activo, moviendo
teniendo sus influencias, su capacidad desde el punto de vista de las movilizaciones, de la protesta política, tal vez eso ayudaría mucho a que Hezbollah empiece a desarmarse lentamente, sobre todo por la posible falta de apoyo económico y militar si es que Irán queda muy limitado después de los ataques en las próximas semanas, ¿no? Sí, Alfredo, te decía que teníamos un equipo completo, está Rubén Guillemí, pero también está Tomás Fenati, analista internacional, y lleva todo este tema en las redes sociales. Tomás. Hola Alfredo, gracias por la palabra. Y mi pregunta, Alfredo, era más que nada, el día de ayer ocurrió un ataque bastante importante que fueron los ataques a Arad y Dimona, que son dos ciudades importantísimas porque es un poco el corazón del programa nuclear israelí. Y la gran pregunta que quería hacerte era un poco cuáles fueron las repercusiones que tuvieron estos ataques, cuál crees que fue también el objetivo que tuvo Irán al escalar la guerra a esta zona, porque nunca antes se habían atacado instalaciones nucleares. Pues es que es muy interesante lo que me preguntás. Nosotros con nuestro compañero Johnny Cott estuvimos en el terreno en ambos lugares. Estuvimos en Arad esta mañana y más cerca, después del mediodía, estuvimos en Dimona. Primera conclusión que no se puede encontrar en Google, que hay que verlo en el terreno y que me llamó poderosamente la atención. Yo digo, ahí ocurrió algo parecido a un milagro y les explico por qué. En Arad llegó y golpeó un misil entero, no un fragmento de los que se separan del racimo central. ¿Eso qué significa? Un misil de 450 kilogramos que impactó fuertísimo en este barrio. Es un barrio, yo diría, para que los televidentes se hagan una idea, es como un barrio de monoblocks con 8, 20, hasta 20 monoblocks con distintos departamentos donde hay una fuerte presencia en las viviendas de sectores jaredíes, súper ortodoxos y religiosos judíos, por supuesto. Impactó en el patio, no impactó en ninguno de los edificios y solamente con la onda expansiva destruyó no menos de 8 edificios, 6 de los cuales ya los estaban empezando a derribar las propias fuerzas de seguridad israelíes. Insisto, un cráter grande, pero no pegó en ninguno de los edificios. Y en Dimona, acabamos de venir de Dimona, pasó lo mismo, destruyó todo la onda expansiva, pero el misil cayó en una zona, yo te diría, de poca población, Alfredo, hizo un cráter, un los dos allí. han sido cráter, pero en los dos casos, sí. Sí, dame un segundo allí porque esto que estás diciendo es importante, pero quiero que también la gente al otro lado de esta pantalla entienda el por qué te estás deteniendo en la onda expansiva y que cae en un espacio en terreno. Fíjese que Israel cuenta con su sistema de defensa. Este sistema de defensa tiene 3 capas. El Iron Dome, que va para los ataques de corto alcance. Tenemos el Davis Sling, que es la onda de David, para de mayor alcance. Y luego tenemos el Arrow, que puede ser el Arrow 2 o Arrow 3. Este sistema de defensa es bastante costoso y lo que implica, para que lo entendamos fácil, es que identifica cuando un misil iraní va a caer. Si este va a caer directamente en un edificio, una estructura física que puede generar daños, este calcula, busca, lo derriba y lo destruye. Pero si calcula que va a caer en un espacio abierto, lo deja pasar, tomando en cuenta la eficacia de este sistema de defensa, pero no un 100% de cobertura. Partiendo de esta explicación que estoy dando, Alfredo, ¿quieres decir entonces que estos misiles que cayeron los dejó pasar el sistema, puesto que no iban directo a un punto? Mirá, es una pregunta delicadísima y de muy fina observación de tu parte. A mí, yo lo vi en el terreno y me llamó la atención. No creo que las distintas variantes de la cúpula de hierro hayan tenido una capacidad tan precisa, tan quirúrgica, de decir, che, esto no va a pegar en ninguno de los edificios, lo dejemos pasar. Sería de altísimo riesgo, porque estamos hablando de 5 metros a la izquierda, 5 metros a la derecha, en los dos lugares. Yo creo que lo que ha pasado, por lo menos lo que comentaban las fuerzas de seguridad con las que hablamos allí, es que hubo una falla, que hubo un error. 2 veces intentaron interceptar el misil, sobre todo el de Arbat, y no lo lograron. Yo creo que ahí fue una falla de parte de Israel. No creo que lo hayan dejado pasar a propósito porque no iba a golpear con un edificio, porque es
jugar demasiado al filo, jugar demasiado en el borde de lo que podría ser una verdadera tragedia, porque 5 metros más, tanto en las dos ciudades, 5 metros más a la izquierda, mataba a 30 personas. 30 personas en cada lugar. No creo que se haya arriesgado quién es el que toma esas decisiones, ¿no? Sí, para mí... Lo importante también en todo esto, me parece... Sí, Alfredo, para mí esto también es una especie de una advertencia, ¿no? Llegar y decirles, mira hasta dónde podemos llegar, Rubén. Sí, quería consultarte si también es que estará empezando a tener efecto la guerra de desgaste económico que quiere jugar Irán. Porque un misil Fatah de los que lanza Irán cuesta $200.000 y el misil Arrow, por ejemplo, que puede lanzar Israel para defenderse está 10 veces más, unos $3 millones. Y entonces Israel tiene que pensar muy bien antes de cada misil que va a usar para interceptar un misil iraní. ¿Puede estar surtiendo efecto la guerra de desgaste que quiere realizar Irán? Es una posibilidad, Rubén, es uno de los elementos que se están estudiando, que se están discutiendo aquí en los medios de comunicación, en los ámbitos políticos. Algunos dicen que eso es uno de los temas, que lo piensan ahora también desde el punto de vista económico, pero hay otros que dicen que es imposible que Israel esté especulando económicamente porque tiene la ayuda inconmensurable en todos los planos de los Estados Unidos y un tema económico no va a hacer que dejen pasar un misil. Hay una discusión al respecto, han iniciado una investigación y fíjate la importancia que le dan a estas dos ciudades, a Arad y a Dimona. Ahora vamos a comentar, si a ustedes les parece bien, por supuesto, por qué Dimona es tan importante, que estuvo presente no solamente el primer ministro Benjamín Netanyahu, allí donde estuvimos nosotros, y hubo 2 ministros más que se hicieron presentes para dar contención, para hacer presencia en el lugar, si quieren algunos con una actitud política, de mostrarse ayudando a la gente que tiene dificultades, porque todos los que han perdido todo ahí en esos departamentos han sido trasladados a hoteles, a albergues del Estado, y obviamente estaban los peritos estudiando todos los daños para indemnizarlos lo más rápidamente posible. El tema de Dimona, si les parece, recién creo que ahí lo mencionaban, es verdad que está muy cerca, a unos 20 kilómetros de la primera central nuclear israelí, que se llama Shimon Peres. Shimon Peres fue uno de los principales impulsores junto a David Ben Gurión en su momento. Fue fundado en 1955 y fíjense ustedes lo que son las vueltas de la vida. Quienes lo ayudaron desde el punto de vista tecnológico, nuclear y hasta edilicio a construirla fue Francia, fue Francia en ese momento. Ahí también hay 2 miradas. Una que si la capa de las distintas etapas que tiene la cúpula de hierro tiene 3, 4, bueno, en la central nuclear tiene 8, digamos, hay un cuidado muy particular y muy especial, se imaginarán ustedes lo que significa una central nuclear que sea atacada. Pero otros dicen lo contrario, que la central desde 1955 fue cumpliendo su rol, fue envejeciendo desde el punto de vista tecnológico, fue perdiendo capacidad y modernidad y han sido retirados sus aspectos principales y ubicados en distintos lugares a lo largo y a lo ancho del país, y que eso ha quedado como una especie de emblema, una especie de símbolo que, por supuesto, si lo llegaran a derribar sería trágico porque es un símbolo sumamente importante, pero que allí no está el verdadero poderío nuclear de Israel. Es un tema delicado, lo manejan con secreto absoluto y es imposible saber cuál es la verdad, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, Alfredo, mientras estabas haciendo tu descripción, veíamos imágenes, por ejemplo, de una señora, es decir, nos mostraba cómo fue la explosión, pero desde dentro de una casa, una señora de avanzada edad, por lo que juzgamos en la imagen, está sentada, ahí lo vemos, fíjese cómo está sentada, revisa algo sobre su mesa, es decir, un día normal en medio de este caos al que se están, ¿no?, adaptando. Y fíjense esto, lo que sucede en los próximos segundos. Siente la explosión. Esto es inaudito. Es inaudito. Tomás. No, sí, la verdad, esta situación se mostró el día de ayer, me parece, este video. Y un poco hablando de esto de las explosiones, de los bombardeos, también me parece que es interesante mencionar que el día de ayer ocurrió el intento también del ataque de Irán por parte del régimen a atacar la isla Diego García, que es una isla que estaba a 4.000 kilómetros de distancia.
Y un poco la pregunta que quería hacerte, Alfredo, también era ¿cómo sentís que esto puede impactar sobre todo en la política europea? Porque un poco con este nuevo misil, Irán dio a conocer que sus misiles tienen más alcance del que originalmente se creía que tenían. Claro. Y puede llegar hasta prácticamente París, Milán, Berlín, Londres, cualquier ciudad europea. Y mi pregunta es, ¿crees que esto puede haber sido un mensaje para Europa? ¿Cómo lo puede interpretar este continente quizá para involucrarse en el conflicto? Claro, tomando además en cuenta lo que Donald Trump le dijo a los miembros de la OTAN. Estados Unidos hace que la OTAN tenga valor. Sin Estados Unidos, ustedes no sirven para nada. Son un tigre sin raya, decía la última vez, Alfredo. Un tigre de papel era. Vos es que un tigre de papel, ¿no? Sí, Como sí. se decía de China en su momento, un tigre con los colmillos de papel. Mirá, es interesante este planteo. Yo les confieso que yo dudaba que Irán tuviese misiles con alcance de 4.000 kilómetros. Yo lo dudaba al principio de la guerra, funcionarios importantes iraníes lo desmintieron, y cuando se dio la información de que dispararon hacia la base militar inglesa, norteamericana de Diego García, que está a 4.188 kilómetros de Teherán, yo la primera información que recibí fue que fue una señal, pero que los dos misiles que lanzaron tenían el alcance tradicional máximo de 2.000 kilómetros, que no había aparecido. Yo dudé de la información, lo confieso, pero hoy, cuando estábamos en Arad, haciendo la nota y cubriendo el lugar y mostrando el verdadero desastre, tuvimos la posibilidad de conversar con el vocero del ejército de Israel en habla hispana, el uruguayo Ronnie Kaplan. Le pregunté concretamente sobre esto, si él, una especie de voz oficial, es el vocero, y él me dijo que efectivamente los dos misiles tenían un alcance de 4.000 kilómetros, y bien, como decían ustedes, ese alcance era efectivamente un mensaje para Europa, para los principales países integrantes de la Unión Europea, que han dicho esta guerra no es mía. Es la interpretación que le da Israel, por supuesto, para forzar a estos países de la Unión Europea, diciendo que ahora ya no pueden decir esta guerra no es mía, todo esto sucede lejos de nuestro país, porque con ese misil rápidamente tiene una posibilidad y un alcance a cualquiera de las grandes capitales de Europa. No, es que por dos razones no podían darse a la vuelta. Primero, por el impacto económico que esto trae con el estrecho de Hormuz, por ejemplo. En términos económicos, quienes grandemente dependen de esto es Europa. Donald Trump lo ha dicho, somos el país más rico, no necesitamos el petróleo de nadie. Otros, Asia y Europa, tendrían que preocuparse al respecto.